Gabón, buenas noches, señoras, señores. Ahora en Tele7, tiempo para la entrevista informativa, tiempo para conocer todo lo que conlleva la campaña de la declaración de la renta del año 2013, que está a punto de comenzar. De ello y de muchas cosas más vamos a hablar con el diputado de Hacienda y Finanzas de Vizcaya, José María Iruarzága. Gabón, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Gabón, buenas noches. Todo ya preparado, ¿no? Que empieza la campaña el día 5 de mayo. Todo preparando y parte de la campaña ya está rodando desde hace unos días. Y mucha gente esperando ya que a partir de ese 5 de mayo le ingresen, ¿no? en la cuenta. Bueno, en principio nosotros esperamos recibir unas 600.000 declaraciones este año. Y hay 350.000 declaraciones que hemos enviado a casa ya hechas, ¿no? La mayoría de esas declaraciones son a devolver y el primer día, en la primera semana de renta, devolveremos esas declaraciones que no han sido anuladas por los contribuyentes. Y sí, yo creo que devolveremos del orden de 200 o 250 millones de euros. Sí. Muchas declaraciones. Es una época en la que la Diputación o las arcas forales no ingresan, sino que sacan dinero. Sacamos dinero porque tenemos que devolver la campaña de renta. Y es lo que nos toca en esta época. ¿Y eso ya estaba previsto cuando se elaboran los presupuestos o no tiene nada que ver? Es que yo soy de letras. No. Eso está previsto no en los presupuestos, sino en los flujos de tesorería de la Diputación, que el Departamento de Hacienda también lleva lo que son los pagos y cobros de la Diputación y por lo tanto está previsto cómo hacer frente a estas mayores salidas de dinero que las que entran en estos periodos. Que el 79% de las declaraciones en Vizcaya sean positivas y pues prácticamente eso, el 21% restante sean a ingresar dinero a las arcas, ¿eso permite hacer una radiografía de la situación económica del contribuyente vizcaíno? Hombre, eso significa primero varias cosas, ¿no? Todo el mundo, que tenemos básicamente una nómina, la mayoría de los declarantes, tienen unas retribuciones que se les hace una retención que es a cuenta de lo que luego hay que ingresar y devolver. Y esa retención se calcula en función de los ingresos y del número de hijos. Hay una tabla que se calcula y el porcentaje. Lo que pasa que luego con la declaración de la renta existen una serie de deducciones, las llamamos nosotros de carácter social, que todo el mundo conoce, que son la deducción de la vivienda, la deducción de aportaciones a planes de pensiones, deducción de descendientes, deducción de ascendientes, deducción de incapacidad, etcétera, etcétera, que esas no están contempladas en esa deducción. Por lo tanto, cuando uno hace su declaración de la renta, pone esas deducciones y por lo tanto a Hacienda le sale que tiene que devolver esas cantidades, ¿no? Y eso es un poco la radiografía. Pues es verdad que de esas 600.000 declaraciones, más de 200.000 tienen deducción de vivienda, más de 70.000 tienen deducción de personas mayores, etcétera, etcétera. Estas deducciones suman casi 650 millones de euros. Hay una deducción, bueno, igual las demás también, pero una en concreto que me estoy acordando que ha bajado la cuantía al 20% respecto al 30%, que es la de donaciones, digamos, y ese tipo de obras. ¿Por qué? ¿Por afán recaudatorio? Pero esa ha bajado en la próxima reforma que vamos a hacer. Ah, o sea, en esta todavía no, ¿no? Estamos hablando de la renta del 13, que son los ingresos del 13. Sí. Se aprobó una nueva reforma del IRPF, que es para el año 14. Vale, entonces esa parte... que se dedica, eso se ingresará en el año 14. Bueno, entonces, ¿cuáles son las novedades de este año? Sí. Bueno, básicamente este año las principales novedades son, aparte de la deflactación, o bueno, de ajustar las cantidades de las deducciones a la inflación. Hay una serie de deducciones que se contemplan como más limitadas y más controladas para la gente que está tributando en actividades empresariales, que son medidas que se tomaron para reducir la elusión fiscal y procurar menos lucha contra el fraude, ¿no? Hay una serie de cantidades que están topadas a la hora de deducirse, pues viajes, vehículos, otros tipos de consumos. Y son esas cantidades que están, porque la gran reforma vendrá luego con la que se aprobó recientemente para el año 14, ¿no? Y luego sí es verdad que en patrimonio sí hay una reforma profunda, porque hay un nuevo patrimonio que se aprobó en febrero del 13, que es un nuevo impuesto sobre patrimonio, que ahí se han ampliado las bases del impuesto, se ha ampliado la tarifa y se ha ampliado también el límite de la deducción conjunta. Entonces, ¿eso quiere decir que van a pagar más personas que antes no tenían que pagar? Pues la estimación nuestra es que vamos a recibir unas 7.500 declaraciones de patrimonio, cuando creo recordar que en la anterior campaña fueron del orden de 6.200 o así. ¿Y eso traducido puede ser un ingreso de 80 millones? Eso en total puede ser un ingreso de 80 millones en patrimonio. Todo esto son estimaciones que hacemos con la información que disponemos en Hacienda. Luego la prueba del algodón verá cuando se liquiden realmente los impuestos, allá por finales de
de junio, y luego en septiembre, octubre, cuando se cierren más o menos las campañas, y quedarán pocas ya declaraciones pendientes de mirar y se verán las cifras, ¿no? Quiero hablar un poquito más, si el diputado me permite, luego del tema del fraude fiscal, pero otra de las novedades que yo tenía apuntado era el tema de las declaraciones confidenciales. ¿Que no secretas o sí? No, son confidenciales. Aquí secreto no hay nada en Hacienda. Hacienda lo sabe todo. Casi todo. Por lo menos lo que sabemos, de lo que sabemos todo. Nosotros en Hacienda se implantó hace ya muchos años un modelo de presentación de sus declaraciones de renta para una serie de personas que estaban sometidas a la extorsión y a la presión terrorista, que era un modelo el cual, digamos, el único ventaja que tenía ese modelo era que si alguien consultaba los datos de ese contribuyente en el ordenador, no salían a simple vista como puede salirlo de cualquier otro contribuyente, pues por esa singularidad tan concreta, ¿no? Lo demás eran declaraciones que se liquidaban como las demás, les aplicaba la normativa como las demás, e incluso podían tener alguna desventaja porque esas declaraciones, si les salía a pagar, no podían aplazar los pagos ni nada, sino que se tenían que liquidar automáticamente. Entonces, la situación cambia, sobre todo de hace un par de años a esta parte, y nosotros lo que entendíamos era que ya procedía el que esta vía de presentación tan singular no existiese, ¿no? O sea, dejase de... Y lo que hemos hecho es decir, bueno, pues este último ejercicio que se puede presentar esta vía es el ejercicio 13, por lo tanto, a partir de las rentas que ya es en el 14, no va a existir esta vía de las declaraciones confidenciales. O sea, que será efectivo en el próximo año. Es que aquí, claro, sí. 2014, sí, porque todo esto pagamos o recibimos lo del 2013. Claro, es que en la renta estamos liquidando todos los ingresos que hemos obtenido en un ejercicio. Luego se tiene que hacer en el ejercicio siguiente. Sí. Ahora en mayo, del 5 de mayo al 30 de junio del 14, tenemos que cumplir nuestra obligación de presentar qué hemos hecho con nuestros ingresos del 13, la renta del 13 y patrimonio del 13. Entonces, por eso siempre va con un año de decalaje que decimos nosotros. Pero todas esas medidas de lucha contra el fraude fiscal ya se aplican en esta declaración. Esas medidas se tienen que aplicar. Hay otras medidas complementarias que se han adoptado en la reforma que se acordó políticamente entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, a la que luego se sumó el Partido Popular, que supuso un nuevo impuesto del IRPF, un nuevo impuesto de sociedades, un nuevo impuesto de sucesiones y donaciones y un nuevo impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que ahí también se han medido medidas adicionales de lucha contra el fraude. Entonces, esas se aplicarán ya en el año 14. Esa es la famosa reforma fiscal, que además creo que usted mismo definía como la más importante que se había... Esa es la reforma fiscal más importante que se ha llevado a cabo en un conjunto, en un bloque, porque afecta a la mayoría de los impuestos sobre los que tenemos capacidad normativa, que se estuvo trabajando a lo largo del año 13, que se fraguó a finales en septiembre del año 13. Claro, luego eso ha habido que trasladarlo a hacer normas tributarias con esos acuerdos políticos. Y eso se ha materializado entre finales del 13 y principios del 14, y ya están esas nuevas normas aprobadas y son las que se están aplicando a los ingresos generados en el año 2014, obtenidos en el 2014. Volviendo un poco al tema del fraude fiscal, afloró una importante bolsa de millones de euros en el año 2013. Sí, 476, creo recordar de memoria, pero bueno, 450 largo. ¿Pero eso es porque son pocos los que defraudan mucho, o los que hacen mucho fraude, o es que, digamos, todos en nuestra escasa medida somos un poco defraudadores? Es el fraude que los servicios técnicos de Hacienda detectan y lo afloran. De ese fraude nosotros decimos que luego en un año de media recaudamos e ingresamos un 70%, una cifra por ahí, ¿no? Porque luego, aunque a alguien le detectes el fraude, vas a intentar cobrárselo y no tiene dinero para cobrarlo, o no tiene bienes, o lo que sea. Y ahí está todo, está desde el gran defraudador que le has podido pillar 2 millones de euros hasta el que se le ha revisado su declaración y ha querido, no sé, esconder 300 euros, ¿no? Entonces están todos metidos. Lo que sí hay es que dentro de ese fraude hay 16 presuntos, vamos a hablar con propiedad, presuntos delitos, que entiende la Hacienda que hay delito fiscal contra la Hacienda, o sea que son por un impuesto y en un ejercicio alguien ha defraudado más de 120.000 euros, y hay 16 informes de esos que han ido a la Fiscalía para que los analice y, si estima oportuno, los traslade al juzgado para que se abra un juicio por presunto delito fiscal. ¿Y que puede conllevar una pena de cárcel?
pues en función de las cuantías y de los importes, sí. De hecho, este año se han materializado unas cuantas sentencias que han llevado cárcel e incluso inhabilitación para poder ejercer como apoderados en empresas o cosas de ese tipo, sí, sí. Para esta lucha contra el fraude fiscal han llegado a un acuerdo las diputaciones, las 3 diputaciones vascas, ¿no?, para el intercambio de información. Sí. ¿Se ha hecho efectivo ya ese intercambio de información? O sea, ¿está yendo bien? Y luego voy a la segunda parte de la pregunta. A ver, el intercambio de información se venía produciendo y se va a seguir produciendo con asiduidad entre las haciendas forales. De hecho, nosotros, creo recordar que hemos dicho que este año hemos intercambiado más de 75 o 78 millones de datos con las haciendas tributarias, o sea, con la agencia tributaria, con Navarra, con Guipúzcoa y con Álava. Y el año pasado fue del orden también de 80 millones de datos, o sea, los datos se intercambian. Y en lo que se ha hecho es un paso más, diciendo que esos datos se intercambian. Hay otros datos adicionales que se van a incorporar, incluso en alguno de estos va a haber una conexión en tiempo real de las bases de datos de las haciendas forales para intercambiarse los datos. Esto lo hemos firmado Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Vizcaya lo ha firmado también con Navarra y estamos trabajando para ver si lo firmamos con la agencia tributaria. Y el intercambio se está produciendo, claro. Así nadie puede esconder algo. No, ni ahora ni antes. El que esconde algo, pues lo esconde. Luego si Hacienda se lo detecta y lo ve, pues que se atenga a las consecuencias, claro. Una multa, por lo menos. Pero ¿por qué? Y esta es la segunda parte de la pregunta. Parece que últimamente Álava se lo está pensando. Dice, bueno, pues no, ahora como que igual no suscribo o no pongo en vigor este pacto, precisamente por un tema que Álava ha salido en Vizcaya. Estaba hablando más que del intercambio de información. Salió su diputado general hablando de los planes conjuntos de inspección, planes conjuntos de lucha contra el fraude de inspección que también se han firmado entre las 3 diputaciones forales y un representante en este caso del gobierno vasco del Departamento de Hacienda, ¿no? Hombre, me parece que es fue una declaración un poco precipitada del diputado general porque o bien o no se leyó el plan, lo que está escrito, o bien si se lo ha leído lo ha interpretado mal, ¿no? Porque nosotros no señalamos a ningún colectivo como que van a ser inspeccionados. Nosotros lo que estamos diciendo en ese documento, se está diciendo por parte de las haciendas, es que una de nuestras herramientas es obtener información. Entonces, cuando hablamos de qué colectivos hay que obtener información, nosotros entendemos que, como ya obtenemos mucha información de los asalariados, porque las empresas nos dan mucha, estamos diciendo que hay que obtener información de otra serie de colectivos que son muy singulares y muy... Vamos, que pueden cobrar en B. No sé si pueden cobrar, pero nosotros decimos es que, entonces lo que se dice es que hay que obtener información de esos colectivos que pueden ser abogados, médicos dentistas o médicos cirujanos o tal. Entonces, no estamos poniendo en el disparadero a nadie. Es que además eso, por ejemplo, en Vizcaya lo vamos haciendo ya bastante tiempo, en muchos años. Yo he comparecido recientemente en las Juntas Generales y he dicho que ha habido 1.300 profesionales de este tipo de profesiones que les han hecho actas y se ha aflorado unos importes de dinero. O sea, no es poner el disparadero a nadie. Lo que pasa es que yo creo que el diputado general de Álava vio ese hueco y salió, pues yo creo que más políticamente o mediáticamente que otra cosa, ¿no? Sí. No por el contenido del documento. Presuntamente ofendido, vamos a decir, por los sectores donde supuestamente se va a hacer más intervención, un foco mayor de intervención, que son algunos de los que ha comentado. Yo he apuntado también gremios de reformas, dedicados a las reformas, la hostelería, pero de las es máquinas que es lo que venimos recreativas. Haciendo continuamente. O sea, la Hacienda, para poder erradicar el fraude, tiene que tener unas herramientas potentes para manejar la información, pero tiene que tener información. ¿Cómo se obtiene información? Pues de muchos sitios, de consumos de electricidad de los domicilios, de información que te pueda dar terceros de las compraventas que hacen con otras personas, de los colegios de abogados o de las prestaciones que da el gobierno vasco por el turno de oficio de los abogados, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, si Hacienda lo posee, lo podrá analizar y mirar. Sí. ¿Para qué? Para eludir el fraude. Y si alguien está cumpliendo con su obligación, no tiene que tener ningún problema. O sea, un señor que está trabajando en una empresa, la empresa nos dice qué salario le está pagando, cuánto lo ha retenido, y le pasa la información a Hacienda. Y Hacienda comprueba si ese señor, cuando hace su declaración, pone esos datos, perfecto. El que no lo pone, tal. Entonces no se genera ninguna polémica en ese tema. Vamos. No sé, me parece que hoy mismo el ministro Montoro decía que iba a entrar en ordenadores de las empresas también
para descubrir a ver si había una doble contabilidad o alguna... Sí, nosotros esas cosas las hemos hecho también. Tenemos desde luego desarrollada, llevamos ya, y eso hemos sido pioneros dentro de la subdirección de inspección, una sección concreta de auditoría, de inspección informática, que lo que se hace, por ejemplo, es cuando se va a inspeccionar un bar, o me acuerdo que además pasó cuando inspeccionamos temas de inmobiliarias, ir con nuestros equipos y obtener la información que está en el ordenador, para luego analizarla. ¿Sí? Es que todas esas cosas a la inspección y a los técnicos de Hacienda les permite las normas tributarias hacer ese tipo de cosas. Para hacer bien esta labor me imagino que habrán tenido que aumentar el número de inspectores en el Departamento de Hacienda. Bueno, ha habido aumentos paulatinos durante estos últimos años, que ha habido que conjugarlos con las reducciones que a veces se nos hacía de incrementos de plantilla y este tipo de actuaciones, ¿no? Y por lo tanto, sí ha habido incrementos tanto de inspectores como de subinspectores, pero lo que ha habido en el tema de la inspección informática, por ejemplo, es muchas horas de formación. Y junto con gente especialista, que es la que ha introducido este sistema y esta forma de operar, ¿no? Antes de seguir con un caso de inspector, que enseguida el diputado va a saber por dónde voy, algunos datos también que tengo apuntados. El fraude fiscal, y además respecto al año 2013, proviene del IVA, seguido del impuesto de sociedades y del IRPF. El mayor, digamos, es el del IVA. El IVA es el impuesto... No lo quiero justificar, pero es hasta cierto punto entendible. Sí, y eso decírselo al diputado de Hacienda y Finanzas es como... No, lo que pasa es que el IVA, y no es porque alguien diga a un señor autónomo que te hago la factura con IVA o sin IVA, porque ahí siempre acabamos hablando de lo mismo. Un autónomo está pagando su módulo, que por cierto con la nueva reforma ya no existen, pero paga su módulo y está cumpliendo con su obligación tributaria, con lo cual el fontanero, el carpintero, el que esté haciendo cosas te diga que haga sin IVA o sin IVA es lo mismo, con IVA o sin IVA, ¿no? O como si un señor del mundo de la sanidad, un dentista te dice, pues si te arreglo el diente te hago sin IVA, pues es que el tipo de IVA en tema sanitario es cero. Entonces, eso es más picaresca que otra cosa, ¿no? La complejidad del IVA surge porque al final se hacen una serie de cadenas de empresas que unas a otras se van facturando con los IVAs, hay una que se le devuelve el IVA y luego el que tiene que ingresar nunca ingresa porque acaba en una empresa que puede estar o en el Estado o en Francia o se va a Alemania, entonces se van dando muchas volatines con los IVAs y es un impuesto muy difícil de seguir y de controlar. ¿El que tiene dinero o bienes en el extranjero es un defraudador? ¿Comete fraude fiscal? En absoluto, en absoluto. De hecho, ha habido un plazo que acabó, creo que fue el 30 de marzo, que aquel que tenía bienes, no sé si eran superiores a un importe, les tenía obligados a declarar. Un señor puede tener incluso hasta una cuenta corriente en un paraíso fiscal, pero si cuando hace su declaración de renta lo pone y lo declara, no pasa nada. Si un señor tiene bienes o tiene unos ingresos y no los declara, ese sí es un defraudador, lo tenga en la Seychelles o lo tenga en la Pata Monasterio. Pero han hecho como en el Estado que hubo una serie de bonificaciones para que quien tenía dinero en el extranjero tenía un plazo para declararlo. No, aquí ha sido por voluntad. Te estoy viendo muy... El Estado lo que ha hecho es una amnistía fiscal. Aquí nos negamos a hacer una amnistía fiscal. Aquí existe un procedimiento de regularización. Cuando alguien tiene una cosa que no ha declarado y voluntariamente la declara, existe un procedimiento de regularización y se aplica el procedimiento de regularización. Aquí no se ha aplicado la amnistía fiscal, fuimos contrarios desde el primer momento. Además lo dijo así el diputado general cuando el ministro Montoro, perdón, que no se enfade nadie, propuso hacer la amnistía fiscal. Aquí no hemos hecho amnistía fiscal. 3.600 vizcaínos han declarado tener propiedades o sí, bueno, bonos. El plazo se cerraba, no sé si la cifra era la más última que teníamos, que tienen bienes en el extranjero, sí. ¿Con más crisis, más fraude? Y lo digo ya para acabar un poquito este apartado del fraude. Con más crisis, más fraude. En el año 13 hemos descubierto, creo que son 12 millones más hemos aflorado 12 millones más de fraude que en el 12, perdón, y el 12 fue menos que el 11. Parece ser que los estudios apuntan a que cuando hay mayores necesidades, pues la gente evita pagar impuestos, ¿no? Pero yo creo que cuando se habla de niveles de fraude muy altos, no creo que eso se arregle porque alguien deje de consumir un café sin IVA, no sé. Pero en términos generales no es defraudador, ¿no?, el vizcaíno. A mí me parece que la mayoría de la gente cumple con su obligación tributaria. Desde luego en renta la mayoría de las personas son trabajadores por cuenta ajena.
Entonces, bueno, pues yo creo que ahí no hay mucho margen de maniobra. No creo que un trabajador del ACB se abre una cuenta en Suiza con la nómina. No, bueno, sería más eso, tema de autónomos o tema de sí, profesiones pero liberales. Eso también se ha ido, hubo ciertos gremios que ya salieron de módulos, todos los relacionados con el mundo de la construcción, y en esta próxima reforma que ya se está aplicando este año, han desaparecido los módulos, con lo cual tienen que ir a una estimación directa con sus ingresos y sus gastos y a justificar como todos los demás. O sea, ahí también se van dando pasos. Sí, ha salido mucho a la palestra, decía que ya terminaba el tema del fraude fiscal, pero no quiero olvidarme del denominado caso Ibarra, y que ha vuelto otra vez como inspector, creo, ¿no?, al Departamento de Hacienda, que era su puesto de trabajo. Me imagino que eso son la RPT y... Eso es. ¿Y qué tiene que decir respecto a ese tema? No, o sea, lo que pasa es que aquí creo que ha habido también, mediáticamente se ha hecho bastante daño a esa persona, incluso estamos hablando de su tema personal. Este es un señor... Me consta que es una persona muy respetada. Que tuvo un juicio valorado, en primera instancia en Bilbao, que tenía 4 peticiones de condena y que salió absuelto de todo. Recurrió la Fiscalía por una de ellas, por la de prevaricación creo que es, y el Tribunal Supremo le ha condenado a 4 años y no sé si una serie de días, lo que sea. Sí. Y ha tenido que ingresar en prisión. No le ha suspendido de su condición de funcionario. Entonces él ha ingresado en prisión, ha conseguido el 3er grado. Las instituciones penitenciarias le han concedido el 3er grado, no ha hecho nada ni la Diputación, ni el Departamento de Hacienda, ni nadie. Y se ha reincorporado. Y al no estar suspendido por la sentencia de su condición de funcionario, tiene derecho y pide su reingreso como un funcionario más. Y un funcionario, lo que todo el mundo conoce la administración, tiene siempre en la relación de puestos de trabajo cuál es su puesto y cuál es su monografía de trabajo y cuáles son sus funciones. Y por lo tanto tiene derecho a lo que le tiene derecho. Le parezca a uno personalmente peor, mejor, les gusta a unos más o menos, pero es que es así. ¿Se está utilizando políticamente el tema? Para mí mucho, y mediáticamente también. Vacaciones fiscales, un poquito de eso. Se acusó también a Vizcaya, bueno, yo creo que a toda Euskadi, vamos, en definitiva, el diputado lo va a contar mejor, pero es un tema de una multa, ¿verdad?, de Europa. Proponen una sanción, una abogada que ha hecho un informe para... ¿Abogada europea? Sí, bueno, se llama así, ¿no? Porque entiende que no hemos recuperado bien y a tiempo las ayudas que en su día se concedieron, ¿no? Yo, brevemente, esto es bastante complejo de explicar. Sí, ¿no? es que... En los años 93 y 96, las diputaciones forales, las juntas generales aprueban unas normativas que conceden una serie de beneficios fiscales, que se los aplican las empresas. En el año 98 la Comisión entiende que es una ayuda de Estado que no se ha comunicado y que son ilegales y que hay que recuperar y que hay que anular. En el año 2000 esas normas ya no existen y entonces lo que se dice desde las diputaciones es que, oiga, no existen las normas, no, pues, la gente lo ha aplicado, es unas normas aprobadas por las juntas, se entendía que era legítimo aplicarlas, pues no pida usted recuperar. Y insisten, a pesar de que ha habido allí reuniones que todo el mundo reconocía, o en la propia comisión, que habían reconocido en las reuniones de que era un problema del Estado interior, que no era un tema comunitario, que no era ayuda de Estado, pero insisten, hasta que hemos tenido que ir agotando las vías judiciales y esta es ya la última vía. Y las últimas vías han dicho que hay que recuperar. Ya recuperamos en el 6 con unos criterios, recuperamos en el 7 con los criterios de la comisión, pero aún así la comisión nos propone que como hemos actuado mal, propone que nos den una multa. Entonces ha habido una abogada general que hace un informe para que luego los jueces allí digan ese informe o digan otra cosa, que ha hecho un informe. En el caso de Vizcaya incumplimos 2 cosas, ¿no? Una cosa que se llama de minimis, una ayuda de minimis, que básicamente es muy fácil de entender. O sea, un señor que tiene una ayuda en 3 años de menos de 100.000 euros no se le considera ayuda. Y si es de más de 100.000, sí. Entonces nosotros decimos, bueno, al que tiene menos de 100.000 euros en 3 años, no hay que recuperar nada. Sí. Y al que tiene 101.000, le recuperamos 1.000. Y dice Europa, no, hay que recuperar los 101.000. Claro, nosotros decimos, pero habrá que recuperar 1.000. Los primeros, esa es una que dice que no, que hay que recuperar los 101.000. Y la segunda es si se considera la entrada en vigor de la norma o la entrada en vigor de cuando es la inversión. Una especie de efecto incentivo que se llama. Bueno, pues esta abogada general hace su informe y en el caso de lo que afecta a Vizcaya dice... Es razonable lo que propone, o los criterios que ha utilizado Vizcaya con los mínimos, pero yo me inclino por lo que dice la comisión. Dice, es muy razonable lo que ha hecho Vizcaya con el criterio del efecto incentivo de la fecha, pero a mí, como hay una sentencia del 2011 y tal, pues me gustaría también... Tal.
Y por lo tanto, o sea, que es razonable lo que estamos nosotros defendiendo. Y dice, bueno, y aquí como hay que ser ejemplarizante, pongo 50 millones. O propongo que se ponga 50 millones de multa. De multa, eso. Y dices, hombre, oiga, pero si usted está reconociendo que los criterios que hemos utilizado son razonablemente, que tienen fundamento jurídico, pero ¿por qué tiene que ser la multa ejemplarizante? Bueno, es lo que ha hecho esta señora. Entonces, el día 13, la Gran Sala de Luxemburgo va a decidir sobre este tema y decidirá. Puede decidir menos de 50, más de 50, porque este informe no es vinculante. Sí. Bueno, pues habrá que esperar al día 13 a ver qué sucede. En cualquier caso, tampoco suponen cantidades digamos, muy excesivas, ¿no? Para 50 millones de euros, hay días que ganamos menos, ¿eh? Bueno, sí. O que ingresamos menos, vamos a decir. Eso para una economía familiar, pues bueno, sería impensable, pero... Y para las haciendas también, y para las... también, sí, además cuando entendemos que no nos parece justo que se haga todo este tipo de cosas. Pero Guipúzcoa tiene que pagar más, ¿no? O Álava tiene que pagar. Los 50 es para los tres. Es para los tres. Lo que pasa es que cuando ha habido que recuperar el 60% del problema de las recuperaciones puede ser de Álava, el 20% Vizcaya y el 10% Guipúzcoa. Bueno, entonces repartido entre los tres nos tocará... Bueno, ya veremos, eso vendrá luego. Le escuchaba el diputado... Perdón, sí. Porque luego el que tiene que pagar la multa es al Estado. Ah, ¿se queda en Madrid? No, pero el Estado ya nos la traslada, no Ay, pasa Dios. más. Pero decir que esto tiene su recorrido, no, ya. La multa es al Reino de España. Pero supongo que el Estado nos la va a pasar, claro, está claro. Bueno, hablaremos un poquito de la comisión mixta si nos da tiempo, porque últimamente parece que se han llegado a muchos acuerdos y, bueno, en principio satisfactorios, ¿no? En principio ha habido 5 o 6 nuevos impuestos que se han concertado y que en breve plazo nosotros los vamos a llevar a las Juntas Generales para que se haga norma foral y, digamos, foralicemos ese acuerdo de la comisión mixta. Es que decía que, por no saltar, me acordaba mucho del tema de la multa, pues el famoso tax list del comisario Almunia, que decía las ayudas ilegales a los astilleros vascos, no sé si... Sí, es que en mi opinión personal, y lo hemos dicho más de una vez, pues el comisario Almunia desde luego no ha contribuido a favorecer o a aclarar nada de esto, ¿no? Nosotros hemos pedido... parecía un poco batalla presuntamente... Sí, hombre, dijo públicamente que él, como era un tema, y él es vasco y es un tema de los vascos, que iba a ser más exigente que con los demás. Hombre, yo no le pido que sea más exigente, ¿no? No le pido que sea menos, ni más ni menos como los demás, ¿no? Pero hubo varias peticiones en los transcursos de estos judiciales que se hicieron a la señora Almunia de actas de las reuniones que hubo en la comisión con gente de La Rioja y tal, que no fueron aportadas para nada. Y que esas actas para nosotros eran vitales porque era donde la comisión reconocía en aquellas reuniones que era un problema de interno del Reino de España y no era un tema de competencia, ¿no? Pero bueno, por eso es lo que... comentábamos el tema de la comisión mixta, del concierto económico, con nuevos impuestos que puede ingresar la Hacienda vizcaína. Sí, bueno, puede ingresar, lo que pasa es que hay unos acuerdos en alguno de ellos que nos generan ingreso que mientras exista el déficit, por ejemplo, tarifario, esas cuantías tienen que ir al Estado, ¿no? Entonces, bueno, tener capacidad y más impuestos concertados es un paso más en el desarrollo del autogobierno, ¿no? Y por lo tanto, cuanto más impuestos tengamos, pues más capacidad tendremos aquí sobre cómo actuar y sobre ellos, ¿no? Sí, es una medida que afecta a Vizcaya, pero bueno, también la ha aprobado. Guipúzcoa, eso es. ¿Y Guipúzcoa por qué la ha aprobado? ¿Guipúzcoa por qué la ha aprobado? No lo sé. Enmarcado en su contexto político de relación y más autogobierno. Por ahora soy el diputado de Hacienda de Vizcaya. Yo, si algún día soy diputado de Hacienda de Guipúzcoa, que no creo que sea de Guipúzcoa, pues ya le contestaría, porque Guipúzcoa lo ha aprobado. ¿La fiscalidad que tenemos en Vizcaya es la misma que en Guipúzcoa y Álava? Idéntica, no. Similar en algunas cosas. En este momento el grado de armonización es, salvo en el impuesto sobre patrimonio, el grado de armonización es muy alto. Porque esta reforma última que se acordaron PNV-PSE, que luego se sumó también el Partido Popular, se ha puesto en marcha en Vizcaya, en Álava y en Guipúzcoa. A pesar de que aquí Bildu no ha querido sumarse tampoco a ningún tipo de acuerdo. Tampoco, ni en Guipúzcoa tampoco. Lo que pasa es que las tres fuerzas políticas son mayoría en las tres juntas generales y se han hecho esas normas así. Decíamos que, bueno, también a finales, me parece que fue el 5 de diciembre o así, que se aprobó en pleno juntas generales el tema de la reforma fiscal, ¿no? Porque ha habido tantas aprobaciones a finales de año, depende de qué norma, han ido normas sucesivas normas, pero bueno, sí. Hemos tenido un final de año 2013 que... Muy intenso, muy intenso. Difícil de entender, normas transitorias y... No, transitorias no. ¿Había algo transitorio?
No, ha habido las normas, lo que pasa es que en las normas hay alguna norma transitoria para algunos periodos posteriores, pero se han aprobado las normas tributarias y el presupuesto de 2014 de la Diputación. Presupuesto que, por otra parte, también han conseguido PNV, Hemos PSOE conseguido y PP aprobarlo. que la abstención del PSE y del Partido Popular. Pero bueno, incorporando un poquito sus enmiendas. Se han incorporado una serie de enmiendas, algunas de ellas del Partido Socialista para aquí, para Baracaldo. Creo recordar que había 1 millón para la carretera interfábricas y 480.000 euros para algo... El centro de día de cruces. De La Paz de Cruces. Algunas de Sestao, y luego este presupuesto contemplaba de inicio una demanda tanto del Partido Popular, del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco, que era la variante famosa de Ermua, ¿no? La variante de carretera. La variante de Ermua de carretera, sí, sí. Y 6.900 millones, me parece que es el... Ese es el total del presupuesto. Para este año 2014. Con lo cual, los 1.000 y pico millones largos son el presupuesto de gestión propia de la Diputación, porque claro, de aquí hay que pagar al cupo al Estado, hay que pagar al Gobierno vasco, hay que pagar a los municipios, etcétera. La pregunta es, ¿mantienen buenas relaciones entonces con estos dos partidos al menos que han permitido la aprobación presupuestaria del 2014? Las relaciones son cordiales. Yo creo que las relaciones a veces se distorsionan mucho cuando aparecen los medios de comunicación. Sabía que lo iba a decir, ¿eh? Al final vamos y no tienen la culpa los medios de comunicación, sino que son... Y no he dicho que uno distorsione más que otro, yo he hablado en neutro para los tres. Sí, pues porque cada uno al final tiene que mantener su pose política, ¿no? Pero bueno, el Partido Nacionalista Vasco, que es el que gobierna la Diputación, el partido mayoritario en las Juntas Generales de Vizcaya. Sin mayoría absoluta y sacando el presupuesto. Muy importante. Para un territorio tener presupuesto nuevo. Sí, no ha tenido ningún año, ¿no?, que trabajar con presupuesto prorrogado, lo que llevamos de legislatura. No. Desde 2003, que yo estoy diputado de Hacienda, se ha logrado sacar presupuesto todos los años. ¿Eso es porque ha tenido que ceder mucho en las negociaciones con los partidos? No, bueno, pues eso es yo creo que es una virtud, porque ha habido años donde había mayoría, porque ahí se iba en coalición con ha habido mayorías, y otros años pues porque se han llegado a acuerdos políticos, o bien con el Partido Socialista, o bien con el Partido Popular, y en este caso con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Lo que ha pasado este año es que, por ejemplo, con Bildu no ha querido ni sentarse. Pues bueno, pero la verdad es que... ¿Tiene su lectura usted de por qué? No, pues porque al final no quieren acuerdos con nosotros, porque nosotros nos hemos sentado siempre con todo el mundo que ha querido estar con nosotros. Uno de las enmiendas incorporadas al presupuesto de este año 2014 precisamente era el del paso alternativo a los túneles de Luchana. Me parece que era una enmienda incorporada por el Partido Popular, ¿no? Eso fue el año pasado, no fue el año 13. Y este año también se han puesto algo, con unas cámaras de vídeo, de televisión, algo de eso, sí. Si no estaba en los presupuestos, en alguna parte de algún acuerdo. Lo digo porque hoy precisamente han entrado en servicio ese paso alternativo. Pero yo creo que eso se acordó con el Partido Popular en el presupuesto del 13. El presupuesto del 13, bueno, pues ya es una realidad, y me da paso a preguntarle por el nuevo alcalde de Baracaldo, que dice que la Diputación le ha quitado 5 millones de euros. No, bueno, a mí me parece un exceso verbal del alcalde de Baracaldo, porque nosotros a los ayuntamientos, y en concreto a Baracaldo, la Diputación no le ha quitado nada de dinero. O sea, la Diputación, la parte que a los municipios les va de los ingresos concertados, es una norma que los distribuye con una serie de parámetros, y ahí se aplica esos parámetros estrictamente a Baracaldo como al resto de municipios. Es el fondo Udalcucha, ¿no? Es el fondo Udalcucha. Por lo tanto, yo creo que esas afirmaciones que ha hecho el alcalde no son ciertas, no son correctas, son falsas, y por lo tanto no puede decir que la Diputación le ha quitado a Baracaldo 5 millones de euros. Vamos, eso no es así, ni mucho menos. Y creo recordar que eran 5 millones de euros que se los iba a dar la Diputación al Bilbao Basket. Sí, porque es una cantidad muy similar a la que el año pasado, en el año 13, digamos, la Diputación, cuando finiquitó el acuerdo que tenía con el Bilbao Basket, le hizo ese finiquito y le dio un nuevo convenio de 5 millones de euros para acabar con las relaciones con el baloncesto, ¿no? Entonces él ha querido ligar las dos cosas, y eso no es así, porque ese dinero la Diputación lo ha sacado de su propio presupuesto de gestión. O sea, es falso que le hayamos dejado de dar dinero a Baracaldo para dedicarlo a otros fines de la Diputación. Eso no es así. Me parece que, o si no se ha debatido, se debatirá en Juntas Generales. ¿Qué van a hacer en la institución foral por el Bilbao Basket, que vuelve a pasar por una situación económica difícil? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Se hablaba de hacer un aval.
Nosotros no podemos dar avales a terceros. Nuestra normativa dice que un aval a terceros lo tienen que dar las Juntas Generales. Pues que hablen los partidos políticos y que decidan ellos. Si deciden los partidos políticos, dirán. Nosotros, desde luego, en principio, como Diputación, en el presupuesto de 2014 no hay ninguna cuantía prevista para eso. ¿Pasará este tema como moción a debatirse en algún pleno de Juntas Generales? Ni idea. Pues me da que sí. Pues bueno, ya veremos. Si esto suele ser como los embarazos, se verá, a ver si se debate. Y si se debate y depende de lo que se apruebe, Pero claro, le vuelvo a decir, esto no es un tema del Ejecutivo, esto es un tema del Legislativo, de las Juntas Generales, donde hay 4 partidos y hacen falta 26 votos, y el PNV tiene 22. Una mayoría, por lo menos, hace falta para que se aprueben sacar los temas adelante. Claro. Es así. Unos datos democracia. Unos datos de recaudación. El año 2013, mes a mes, iba subiendo, incrementándose la recaudación. Y este año 2014 también empezó bien, pero llegamos al mes de marzo y bajó la recaudación un 0,5%. Sí, no significa nada. No significa nada más que estás comparando marzo del 13, lo que pasó hasta marzo del 13 con lo que ha pasado hasta marzo del 14. Y no hay ningún impuesto que se haya liquidado, no hay ningún trimestre de IVA que se haya declarado, porque siempre los trimestres se hacen los ingresos a trimestre vencido. Y si recuerdas bien, nosotros cuando hablamos de la recaudación para hacer unas estimaciones de cómo va a ir el año, siempre tenemos que esperar a la recaudación de julio. ¿Por qué? Porque ya tenemos 2 trimestres enteros, con lo cual ya sabemos lo que puede pasar. Entonces, bueno, pues puede ser un atraso de algo, puede ser, no sé, hay que ver. Para mí no significa nada, y menos en ese porcentaje que estamos hablando, creo que son 7 millones de euros. O sea, si este año tenemos que recaudar 6.000 millones largos de euros, 7, yo no soy capaz de decir qué va a pasar a final de año, desde luego. Entonces, viendo la recaudación de marzo. No nos preocupamos por este dato. No, si nos preocupamos siempre y nos ocupamos, si da el 1, si da el 2, si da el -1, siempre nos preocupamos, pero es que no es significativo, no podemos apuntar a nada concreto. Con que haya habido una operación, que alguien haya exportado algo y le habíamos tenido que devolver el IVA y sean 7 millones más que el año pasado, pues ya tenemos esa pequeña diferencia. Ya se refleja. Claro. Según los datos que había apuntado, el mayor decrecimiento era por la electricidad, seguido del impuesto de sociedades y del IVA. Son decrecimientos porcentuales, pero luego en valores absolutos el IVA gestión propia es donde ha bajado un poco. Entonces, bueno, pues puede ser porque haya habido algún contribuyente al que se le ha devuelto más IVA, o porque ha ingresado menos estos 3 meses que los 3 meses del año pasado, pues porque ha facturado menos, no sé, hay que verlo, pero hay que verlo. En breve conoceremos también los datos de recaudación de este mes de abril, entonces. Hacia el día 10 o hacia el día 15 tenemos el mes de abril, y a ver qué da el mes de abril, claro. ¿Podemos avanzar algo? No, ni idea, está sin cerrar. Hoy estamos a 30. A 30, está sin cerrar. Los ingresos siguen llegando todavía. Pero sí podemos hacer, si me permite, una radiografía de nuevo de la situación económica en Vizcaya. Bueno, en general, que sube el IPC. Son términos que ya hemos ido aprendiendo, que sube el PIB. Iberdrola, que ha sumado más beneficios. Y sin embargo, a nivel de paro, no conseguimos crear empleo. Ese es el indicador para mí que más me preocupa. ¿Y qué solución le podemos dar? Porque si yo tuviese la solución a eso... Sí, pero en el Estado será seguramente por tema de turismo, que aquí no llegamos a esos índices, pero está bajando el paro y sin embargo en Euskadi en general y en Vizcaya en particular estamos aumentando estos últimos meses. Lo que pasa que aquí viendo la posición relativa de cada uno, o sea, alguien que tiene el 25 o en Andalucía el 35% de paro, es mucho más fácil que se pueda recuperar algo, porque claro, ya si caen más, es que está todo el mundo en el paro, no trabaja nadie, es más fácil que se pueda recuperar algo que aquí donde hemos estado con paros del 15, del 16%, creo que ahora ha subido con las nuevas estadísticas, creo que estamos en el 17, me parece, queda algo así parecido. Sí, casi al 18 en Vizcaya. En Vizcaya, ¿no? Vizcaya es una sociedad muy industrial y el efecto es importante. A mí el problema que tenemos es que se ha apuntado varias veces, ¿no? Que es verdad que la gran cifra parece que va cambiando la tendencia, que estamos en crecimientos del Producto Interior Bruto, parece que va creciendo, parece que se va manteniendo, que van creciendo las exportaciones, o sea, se vende más fuera que de Burgos para abajo, porque de Burgos para abajo no se vende, pero es verdad que
el empleo se queda ahí un poco estático, ¿no? O sea, luego tiene que llegar, y hasta que llega hasta abajo lo que necesitamos es mayor actividad. Sí. Y para mí el indicador es que el empleo crezca, claro, ese es el indicador importante, porque aquí lo fundamental es que haya empleo, que la gente tenga su salario, y luego ya habrá que discutir, o tendrán que discutir los que le proceda, si es el empleo es de calidad, no de calidad, o si mini jobs, o algo de eso. Yo ya me siento un poco, pero sí creo que ese es el indicador que es necesario velar. La Diputación hace pues todo lo que tiene en su mano, ¿no? Desde políticas de promoción, de incentivación, de políticas de autónomos, planes de ayudas, utilizar fiscalmente nuestras medidas fiscales para favorecer a aquellas empresas, eso está dentro de la reforma fiscal, aquellas empresas que creen actividad, que generen empleo, que hagan inversiones de reposición, tienen sus deducciones en el impuesto, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo que tenemos entre manos, ¿no? Todo tipo de ayudas que bueno, serán legales. Luego, dentro de unos años, no nos vendrá la Comisión Europea otra vez a pedirnos dinero porque... Esperemos que no, esperemos que no. Son ayudas generales, no son ayudas generales. ¿Y no podemos hacer como en Cantabria, que pone el precio del suelo para la implantación de empresas más barato? Lo que pasa es que aquí el suelo es un bien muy escaso. Y entonces conseguir suelos a esos precios aquí es imposible, claro. Cantabria igual es que tiene mucho suelo. Ya, pero ahora la Diputación tiene un solar más, 19.000 metros cuadrados en Ortuella, ya. El solar que ocupaba Hormigones Cavia. Tenemos más. ¿Más? Eso era una parte del solar que tiene entero la Diputación allí. No es el solar de Cavia. Es que ahí hay muchas definiciones. Cavia estaba en un solar del ayuntamiento en medio del pueblo. Y para que salga del solar del medio del pueblo, la Diputación le vende esos 19.000 metros cuadrados que están fuera del pueblo, están al lado de una especie de laguna, pantano que había por allí. Entonces, claro, lo que pasa es que al no producirse el traslado en no sé cuántos años, ha habido bastantes interpelaciones y cosas de este tipo en las Juntas Generales, la Diputación le acaba comprando a Cavia, que está en liquidación, está en un proceso de liquidación de concurso, o sea, se liquida, se cierra la empresa, le ha comprado ese terreno, pero no está en el centro del pueblo. Ese terreno es municipal. Y la concesión del ayuntamiento acabó el año pasado, me parece. Pero ¿y si es municipal? Porque entonces lo compra la Diputación. No. A ver, hay un terreno en... Es que soy de letras. A mí esto de suma, resta y demás... No, hay un terreno en Ortuella, que es del ayuntamiento, que se lo cede a Cavia, para que ponga ahí sus instalaciones. Pero que nunca llegó a instalarse. No. Este es el que está la empresa puesta allí, produciendo hormigones, o ha estado produciendo hormigones. Entonces... como quieren que eso, cuando va creciendo el pueblo, se desarrolla, está en el medio del pueblo, quieren sacar esa industria del pueblo. Entonces, para sacar esa industria del pueblo, la Diputación le vende a Cavia unos terrenos fuera del pueblo, que son los que ahora hemos recuperado. Pero estos terrenos que están en el centro del pueblo son del municipio y se los quedará el municipio, claro. Le preguntaremos al municipio a ver qué intención tiene hacer con ellos y lo que ha recuperado... Al alcalde, que también está hablando con el alcalde de este tema, también. ¿Sí? Claro. Bueno, pues aprovecharemos hablar con Saulo, ¿no? Saulo, sí, con Saulo. Ha pagado además lo mismo que en su día le cobró. Hemos acordado con el administrador concursal pagar la misma cantidad que se pagó en el año 97 o 96, no me acuerdo bien la fecha, cuando lo compró Cavia. 57.000 euros, algo, 57.000 euros. ¿Y tiene pensado a qué se puede destinar? Porque no Ese es un edificio que no es no urbanizable, tiene una protección singular y hay desde luego... Y además creo que desde el pueblo hacia el terreno hay bastante desnivel, que si hay que hacer cualquier acceso o lo que sea, creo que vale bastante dinero. Por lo tanto, en principio, la Diputación no lo tiene destinado para nada. Dos cuestiones antes de finalizar. Una de ellas, por ejemplo, Cuchabán. Bueno, en realidad son todas las cajas vascas, pero aquí la que nos ocupa un poco es esto. Creo que deben privatizarse siguiendo también los consejos o la normativa europea. ¿Cómo está este proceso? Yo no sé si... Yo estuve en lo que era BBK hasta el 31 de diciembre del 12, creo recordar, o del 11, ya no me acuerdo muy bien. Y hubo un momento en que los que somos cargos públicos no podíamos estar y yo salí. Y desde entonces tengo las noticias que tengo por los medios de comunicación, ¿no? Hay unas normativas europeas, pero también del Estado, que exigen una serie de pasos a las entidades financieras que se convirtieron en bancos, pero sobre todo lo que está ahí dándole vueltas es a la antigua BBK, que si se tiene que convertir en una fundación especial o no, cómo se convierte, cómo no se convierte y cómo tienen las acciones de Cuchabán. Entonces yo creo que eso es lo que está en este momento dándose una vuelta a cómo quedaría el tema, ¿no? Está un poco, yo creo que se está en este momento analizando y viendo, pues supongo que por los responsables de Cuchabán por un lado, pero por los responsables de BBK, que es la fundación,
que es lo que lleva a estos temas. Sí, ¿no? porque como ciudadanos no nos importa, digamos, tanto pues cómo quedará su accionariado, pero sí qué repercusión puede tener de cara a su obra social. Sí, la obra social, y luego, hombre, pues yo creo que sí es interesante que en Euskadi exista un banco, digamos, que mire y pueda actuar en Euskadi, no que sea un banco más. Y entonces, por lo tanto, la vertiente que puede tener ese banco de sentimiento de país tiene que ser muy importante, ¿no? Es mi opinión, vamos, pero supongo que las personas que están al frente de Kutxabank, con los que están al frente en este momento de lo que es BBK, estarán trabajando en el tema, vamos. Además les conozco personalmente y creo que son personas muy cualificadas para ello. Quiero aprovechar también, no son declaraciones nuevas, de Francisco González, del presidente del BBVA. Me gustaría conocer su opinión sobre unas reformas que considera él desde su cargo que quedan pendientes. Que debería hacerse, una devaluación fiscal que permita reducir los costes laborales de las empresas. ¿A favor o en contra? Devaluación fiscal que permita reducir los costes laborales de las empresas. Yo creo que lo que quiere decir, entiendo yo, así, no tenía ni idea, que se bajen las cotizaciones a la seguridad social. ¿Será eso? Podría ser. Porque el coste laboral a la empresa, porque por un lado está el salario y por otro lado está el coste. O rebajar el tema de los despidos, que igual quiere decir. Pues no tengo ni idea, porque yo no soy especialista en empleo, pero el problema de la seguridad social ya sabemos cuál es, que es un sistema de caja único, no es un sistema de capitalización, es un sistema de reparto, y tanto entra en un año y tanto sale, con lo cual si se deja de aportar en un año al sistema y hace falta el dinero, a ver quién lo aporta. Si todo esto al final es esto cuánto cuesta y quién lo paga, o cómo se paga. No es el resumen de todo, suele ser así. Y sobre todo, cobraremos las pensiones cuando nos toque. Por eso, a ver si tenemos suerte. A ver. A ver si tenemos suerte. Vamos con otras de sus recomendaciones. Seguir reformando el sector público. Me imagino que se referirá a evitar duplicidades. Bueno, lo que pasa es que ahí está la teoría súper liberalizadora, que lo que tiene que decir es que no exista sector público, sino que el sector privado lo da todo y ya está, ¿no? Si cuando hablamos de reformar el sector público, así dicho en general, pues se refiere a que hay que dejar de prestar desde el sector público temas de residencias, temas de personas mayores o temas de jóvenes que tenemos, ¿no? de cuidado de menores, o cuántos médicos quitamos, o cuántos docentes quitamos, o tal, eso es el sector público. No. Otro tema es que la eficacia y la eficiencia del sector público, todo el mundo yo creo que estamos viéndolo y hablándolo, ¿no? Y si en algún sitio, en algún momento existen duplicidades, pues lógicamente es verdad. Pero si cuando se habla de reformar el sector público es suprimamos o quitemos sector público, pues el sector público es el BEC, el sector público es el metro de Bilbao, que la Diputación paga la mitad, el sector público es Bizkaibus, los autobuses que dan el servicio público, que a la Diputación cuesta millones de euros, 80 millones de euros, el sector público es acción social de la Diputación, de personas jóvenes, de dependientes, etcétera, que estamos gastando 400 y pico millones de euros al año. Entonces, bueno, sí, se está bien decir sector público, pero ¿qué? Aquí hay que ponerle... Al final esto tiene todo cara y ojos, y nombres y hay apellidos, entonces hay que decir qué, ¿no? Y precisamente lo relacionaba ahora con el tema del fraude fiscal. Me parece que usted mismo dijo que con lo que se había detectado... Lo hemos aflorado prácticamente este año es el presupuesto de acción social, los 400 y pico millones de euros. Bueno, es que aquí el problema cuando se habla en genérico está muy bien, pero luego hay que descender siempre a la... ¿no? Hay mucho fraude y dices, bueno, bien, vale... ¿Quién defrauda? Usted dice que hay mucho fraude, ¿me puede decir alguien que defrauda para que actúe y Hacienda? Porque nosotros tenemos que actuar o contra una persona física o contra una persona jurídica. Contra una declaración en general no puede ir un inspector de Hacienda a mirarle sus cuentas y analizarle. Entonces, y esto es igual, hay mucho sector público. Bueno, pues dígame usted qué quiere decir. ¿Quiere cerrar la sanidad, la educación, los centros asistenciales? No sé. Pues se nos diga, ¿no? Ya, pero interpreto como que la gente cuando detecte una situación de fraude fiscal debe llamar. Deberíamos llamar todos y es como cuando alguien ve si alguien está robando, pero debería llamar a la policía y denunciar, ¿no? Pues yo creo que todos debemos contribuir a que exista el menor fraude fiscal. Creemos que el hecho de que exista fraude fiscal es uno de los mayores agravios que se pueden dar en esta sociedad, porque lo que uno no paga lo tenemos que pagar entre el resto. Si no existiese fraude fiscal, estaríamos
en una hipotética situación, tendríamos más recursos, podríamos dar más prestaciones públicas, incluso hasta se podrían igual dejar de pagar algunos impuestos, es decir, que al final son unos ingresos que se detraen del sector público porque no se pagan, ¿no? Eso es muy importante, claro. Y en todo momento ha hablado de aflorar, se ha aflorado tantos millones. ¿Eso significa recaudar o recuperar? Es que, como le he comentado antes, de media estamos recuperando o ingresando en el mismo ejercicio que afloramos el orden del 70%, ¿no? Muchas veces uno detecta que una persona no ha ingresado un IVA que nos tenía que haber ingresado, y aunque lo había cobrado y hemos tenido un pleito y hemos hecho todo, pero ahí seguimos intentando buscar y cobrárselo, ¿no? Y no lo hemos cobrado todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí seguimos, claro, y Hacienda persiste, a ver si podemos cobrarlo o recuperarlo alguna vez. Ya que se ha aflorado, que se recupere el dinero. Claro. Es que por eso distinguimos entre aflorar e ingresar. Vamos a terminar este examen. Para usted, ¿qué es el 1 de mayo, que es mañana? ¿Debe celebrarse? Porque es el Día del Trabajo, y con tantas tasas de desempleo, el que trabaja se queja del trabajo, y el que no trabaja quiere trabajar. Sí, ¿por qué no se va a celebrar el 1 de mayo? Sí. Como en la Berrieguna también, ¿por qué no vamos a celebrarlo? ¿Cómo lo va a celebrar el diputado de Hacienda y Finanzas? Yo, con mi mujer, que es una señora trabajadora. Gracias por haber estado con nosotros, que disfrute del 1 de mayo y del fin de semana. Ha sido un placer tenerle con nosotros. Gracias a vosotros, hasta cuando queráis. Agur. Gracias también a todos ustedes que nos siguen desde sus hogares, como por si se les había olvidado, eso, que mañana es 1 de mayo y lo vamos a dejar en que es fiesta. Nos vemos la próxima semana. Gabón, muy buenas noches.